Continuamos con Mesa de Análisis Política Actualidad. Economista chica, entremos en materia a nivel global, pero veamos primero un análisis de Richard Quest, corresponsal de nuestra cadena aliada en español en CNN, quien nos informa sobre cómo la propagación del coronavirus empieza a afectar a los mercados a nivel mundial. El alcance de las compañías, las consecuencias de fondo y la severidad de lo que está ocurriendo empieza a verse más claro y está dentro del marco de un sector amplio de la economía mundial. Por ejemplo, alimentos y bebidas. Dos compañías como Diageo y Danone. Diageo, hacen Johnny Walker, Smirnoff, Guinness, están siendo afectadas fuertemente. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, piénsenlo. En China, los bares están cerrados y son 420 millones que estimaban en ventas por este año en China. El efecto China. Ahora tienen Danone, una compañía de la vieja escuela que hace aguas Evian, yogurts Delight. En el caso de Danone, su fábrica está cerrada y solo en un cuarto del año estimaban ganar 109 millones de dólares. Comidas y bebidas son cruciales. Ahora tenemos la industria automotriz. Incluso muchas compañías que no ensamblan los carros en China se verán afectadas y las cifras por las ventas bajas en autos causará un decrecimiento del 2,5%. Por ejemplo, Jaguar, Land Rover no verán ventas en China. Nissan cerró sus plantas supuestamente hasta el 11 de marzo. Dos grandes empresas de la industria aerocomercial como KLM y Lufthansa acordaron sus presupuestos. Dejarán de emplear. Y en el caso de Lufthansa piden la renuncia a sus empleados y sin indemnizaciones. Lufthansa admitió que tienen 13 naves en tierra sin uso al momento. La situación es seria y día a día se evidencia cómo se van afectando las corporaciones a nivel global. Richard Quest, CNN, New York. Es un tanto estresante ponerse a pensar en lo que dice el señor Quest. ¿Va a llegar a tanto? ¿El coronavirus está creando tal temor? ¿Es justificado ese temor en la parte económica? Yo le voy a agregar algo más a esas cifras. Ya. Se estima que el efecto del coronavirus provoque una contracción aún mayor en el crecimiento económico de China. En el cierre del año 2019, el crecimiento de China fue el más bajo de los últimos 30 años, con niveles del 6,1%. Pero todavía no había coronavirus. No había coronavirus. Y con el coronavirus se estimaba hasta hace 15 días que ya iba a provocar una afectación, un recorte del crecimiento del 0,5% estimado, más o menos. En otras palabras, llegar al 5,6, 5,7% de la estimación, en tanto y cuanto se superara el problema del coronavirus hasta máximo el mes de mayo de este año. Las pérdidas estimadas para la economía ya en este momento superan, para esa economía, superan los 90.000 millones de dólares. ¿Por qué, vas a preguntar? Porque tal cual lo acaban de explicar en esa entrevista o ese reportaje. Se ha paralizado la mitad de China. China también tiene un modelo de crecimiento un poco peculiar. La parte este, la parte que da hacia los océanos, es la parte más desarrollada. Pero la parte que da hacia el oeste, la parte que es al interior del país, es una región muy agrícola. Y muchos de esos agricultores viajan en un número que superan los 240 millones de personas. Se movilizan en las temporadas. Acabamos de pasar el feriado lunar. No olvidemos que el calendario del Año Nuevo chino se festeja en fechas distintas. Y esas eran festividades que ellos, en las que ellos recibían mucho impacto económico y toda esta población se movía. 240 millones de habitantes se trasladaban para hacer el trabajo manual. Limpiar las calles, atender las mesas, limpiar los hoteles y todos estos trabajos manuales donde no se necesita mucho preparación, digamos, intelectual o académica. Esos pobladores no se movieron. Al no moverse, porque los hoteles se mantuvieron cerrados, porque los trenes pararon, porque los vuelos pararon,
Entonces ciertamente tiene un impacto tremendo. Ese impacto lo estamos recibiendo nosotros en el tema de que de pronto el camarón tuvo un incremento del stock, nadie se los comió. Claro. No se los vendieron. Disminuyó la demanda del camarón en China. ¿Y qué pasó con los exportadores? Ajustaron automáticamente sus pedidos. ¿Y qué pasó con los agricultores? Están recibiendo 25, 30 y hasta 40% menos de los precios a los cuales ellos habían estimado entregar la producción de los camarones. Se salvan un poco los bananeros porque asimismo, como tuvieron esta contracción de la demanda, lo que ha pasado ahora es que ellos también tienen proveedores locales, o en China también se produce un poco el banano, y con esta misma restricción no pueden mover las frutas de la manera correcta y entonces necesitan atender el mercado, la parte este de China, con los productores o proveedores de esta parte del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas empresas chinas que tienen capital extranjero, porque no nos olvidemos que ese fue el modelo de desarrollo de China en los últimos 25 años, en este momento han paralizado las ventas, han cerrado las plantas, no están atendiendo de acuerdo a los requerimientos del mercado internacional sus producciones y eso repercute en la última línea de los estados de resultados de las empresas y lo que estamos viendo es que commodities como el petróleo ya se estima que la contracción de la demanda del petróleo en China es del 20%. Y entonces en la última semana... Eso ha llevado a una rebaja de casi un 25% en el valor. Por supuesto, ya mientras nosotros estamos conversando acá, los mercados internacionales han tenido un impacto de más o menos el 5% en las últimas 72 horas y estamos hablando ya de un petróleo de $45 al barril. Y no le vemos indicios de que ese precio se vaya a ir para arriba. No, sobre todo cuando además está declarado ya mundialmente que la movilidad privada de las personas se va hacia lo eléctrico. Entonces, además. Entonces, no vamos a ver un incremento de volúmenes de demanda y con eso está afectando a todas las bolsas de valores de todo el mundo. Entonces, en la última semana, de la que estamos conversando ahora, hemos tenido un impacto del 10% sobre el valor de mercado de todas las acciones en todo el mundo. Entonces, eso lo que hace es que provoca una estampida financiera. Porque Ecuador, nadie quiere perder. Si el Ecuador no es un país que se mueve a base de acciones, porque eso es una realidad, ¿cómo afecta al Ecuador esa baja del comercio chino? ¿Solamente en las compras de lo que exportamos o hay efectos colaterales a través del mundo financiero? Hay efectos colaterales a través del mundo financiero y también en la parte comercial, también en las importaciones. Porque una de las medidas que tomó el gobierno chino ya, lo está aplicando, es debido a estas paralizaciones, a este problema de nervios y problemas de salud pública, ellos provocaron o incentivaron que muchas de las industrias se mantengan cerradas. Pero que las industrias se mantengan cerradas implica que no tienen flujo de caja. Si no tienen flujo de caja, implica... recordemos que el modelo de crecimiento está muy respaldado por el crédito de la banca china, en China, por el gobierno al final del día. Entonces provoca que los vencimientos de las operaciones se vayan a caer en default. Pues ya el gobierno chino declaró que iba a trasladar todos los vencimientos, los iba a extender para que no exista este problema de los defaults en las deudas y no exista la mala calificación de los créditos que obligaría a que el sistema financiero tome los correctivos desde el punto de vista de provisiones y que a su vez afectan a la valoración del sistema financiero en el mercado mundial. Entonces, para eso automáticamente vino el gobierno y ya lo dije en algún momento, ya hace 3 semanas atrás me parece, nosotros ya deberíamos estar pensando en eso, pero hace rato. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con los camaroneros ahora? Muchos de ellos, recordemos que nosotros en los últimos 3 años recibimos un boom de productores de camaroneros debido a esta nueva tecnología de producción. Pero mucho de ese boom está financiado con la banca pública. Banca Pública Ecuatoriana. Banca Pública Ecuatoriana. Que ahorita no puede cobrar porque China está paralizada. Que ahora no va a poder cobrar, no solamente porque China está paralizada, sino porque con esta cadena que explicamos, resulta que el productor que tenía pronosticado cobrar $2.20 la libra, ahora está cobrando $1.60. ¿Ya? Y entonces el margen, en los 35 o 40 centavos que tenía de margen y que eran negocio por el volumen, pues ya no existe. Desaparecieron. Ya desaparecieron. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a castigar al productor? ¿Vamos a calificar mal?
Vamos a calificar más esa cartera, vamos a cerrarle la puerta al productor en el futuro para que, por producto de estas medidas que no hemos tomado desde el punto de vista de Estado y desde el punto de vista de banca pública. Pero la banca privada es la mayor financista aquí en el Ecuador. ¿La banca pública tiene un nivel alto de financiamiento? Estamos hablando de sectores como este, el camarón, ¿no? Claro. La banca privada no es una banca que está muy metida en la actividad acuícola, porque la banca privada cuida el dinero de sus depositantes. Y además existen regulaciones de la Junta de Regulación Bancaria. Y entonces, cuando comenzamos a revisar eso, siempre va a existir una consideración de la calidad de la garantía inmobiliaria que se recibe. Además que las actividades productivas necesitan financiamiento de largo plazo y muchas veces con tiempo de gracia. Pero aquí el tema es cuáles son las medidas que estamos tomando. Porque no nos olvidemos que estoy hablando de los productores y las empacadoras y aquellos que entraron a financiar la actividad, a financiar el transporte de esas actividades y que también recibieron financiamientos público o privado, no importa ya en este momento de quién venga. Desde el punto de vista de política, ya nosotros deberíamos estarnos moviendo en esto. Y ahora, ¿qué está pasando o qué va pasando? ¿O cómo nos está arrastrando esto cuando dices, oye, se comienzan a caer las bolsas, la gente comienza a recoger su dinero porque nadie quiere perder, se contrajo la demanda del petróleo, Ecuador es una economía que depende bastante del flujo de caja que genera ese petróleo, ¿ya? Disminuye el flujo de caja, ¿qué pasa con el riesgo país? Para arriba, ¿no? Y entonces se cierra la llave, se cierra la ventanilla de facilidad de crédito para el gobierno central. ¿Qué pasa con el gobierno central? No tiene efectivo. No tiene efectivo el gobierno central, no se atiende el gasto de inversión, no se atiende el gasto de inversión, ¿ya? Y el nivel de empleo baja, ¿no? Y el crecimiento, el potencial crecimiento económico baja. Entonces, ¿qué sí nos afecta? Por supuesto que nos afecta. El mundo está interconectado hoy en día. Mientras aquí estamos conversando de esto, de cómo se mueve el mundo, pues las pérdidas superan los miles de millones de dólares en los mercados internacionales. Y los papeles de deuda externa ecuatoriana se castigan. Han dicho algunos expertos de que el coronavirus comenzará o iniciará su descenso en su agresividad a partir de que calienten los meses, porque parece que no se desarrolla en invierno, en medio del calor. No somos médicos como para saberlo, pero si esto continúa, si este proceso de infección continúa 6 meses, 8 meses, un año más, ¿por dónde va la economía mundial? Ya el mundo lo ha vivido miles de años. Exactamente lo mismo que ha pasado después de las guerras. Porque el costo de las guerras, y en este caso de una pandemia, es el mismo, es las vidas humanas. Y existen ganadores y existen perdedores. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros ver aquí? Esperemos no estar del lado perdedor nada más. Que nosotros podamos tomar los correctivos y de alguna u otra manera, por lo menos, que nos salga barata la cuenta. Porque que nos va a afectar, nos va a afectar. Por todos los lados. Agradecemos profundamente su presencia, economista. Muchas ha sido gracias. Una conversación muy agradable. Espero que se haya sentido cómodo con nosotros. Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y en una próxima entraremos ya en política. Encantado. Agradecemos por haber estado con nosotros, a ustedes amigos por acompañarnos como lo hacen semana a semana. Por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política Actualidad. Lo hago no sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz, practiquen con su vida el hacer paz para a través de esa paz llegar a la felicidad. Hasta otro momento.